y Él se presente también y nos comparta la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, es una bendición casi de un servidor. No sé si alguien me conozca. Soy el pastor Eliezer Martínez Rocha, pastoreo una iglesia ahí en Juárez, Nuevo León. Tengo 10 años pastoreando ese lugar, pero 4 años antes o 5 años antes empecé una misión en San Nicolás de los Garza, la casa de mis papás. Junto con ellos estamos pastoreando Juárez, San Nicolás. Cada 15 días por ahí voy a Sabinas Hidalgo también a compartir la palabra de Dios, y cada mes voy a un lugar que se llama Francisco Javier, que está en Galeana, ahí en Gobleno, ahí en internet, es el Cerro del Potosí. Se dice que es la parte más alta de Nuevo León, 3.700 metros sobre el nivel del mar, y ahí estamos yendo a predicar también la palabra de Dios. Ahí vamos cada mes. Y les menciono que si me conocen, porque de joven yo venía aquí y varias veces, no sé si alguien me conoce, y yo sé que para muchos era el que siempre andaba haciendo desorden en los campamentos, pero todo lo que se siembra, créanlo, tarde o temprano da fruto. ¿Sí? Y yo le agradezco no solamente a nuestro hermano Luis Felipe Quiquerino, que de los que empezaron a trabajar con un servidor, nuestro hermano Guadalupe Macías, que eran de los que hacíamos campamentos de jóvenes, Marco Mendoza, que nunca se me olvidó, porque a través de una predicación de él yo me afirmé en lo que he creído. Y les menciono esto porque ahorita vamos a entrar a un tema. Me tocó el libro de los Hechos, capítulo 10, y hay un personaje llamado Cornelio, que todos lo conocemos o lo hemos escuchado, y ahorita lo vamos a meditar. Y yo estuve relacionando el caso de un servidor con mi testimonio, y de igual manera con los jóvenes, ¿sí? Que estamos en este lugar, que a veces realmente todo lo que se nos enseña en verdad es algo bueno, pero a veces nos falta solamente dar este paso, que es lo que le faltaba a Cornelio, de entregar su vida a Cristo. Pero antes de dar inicio voy a hacer una oración, que Dios me use en este día, ¿sí? Bueno, y de igual manera presentarme. Bueno, en aquel tiempo venía solo, estaba joven, estaba soltero. Bueno, muchos sí alcanzaron a saber que andaba una muchachilla ahí que era mi novia, que era, ahorita viene siendo mi esposa. Gracias por el de pie. Mi hija también de igual manera. Sí, ahora ya. Y les menciono esto porque, bueno, los campamentos, créanlo, es algo no solamente que edifican, sino también nos empezamos a conocer a otros jóvenes. Allá en Monterrey había 2 iglesias que todas las conocen. La primera iglesia bautista de Libre Albedrío, que es donde yo nací, conocida como Rosa y Sarón, y había otra iglesia que se llama La Hermosa, que es bueno, tú la conoces como la iglesia de la Tolteca. De ahí, pues de ahí me traje a mi esposa. Sí. De ahí fui en campamentos, así como cuando vamos a un campamento y vas y te gusta que la agarre, bueno, más o menos así y gracias a Dios, bueno, digo que estamos ahora predicando la palabra de Dios, y en verdad me siento privilegiado de tomar este lugar. Cuando me decía el hermano, cuando vi el programa y me incluyeron, sí, yo veo a hermanos con muchos años en el evangelio. Creo yo, de los pastores, soy el que tiene menos tiempo, ¿sí? Pero yo creo que Dios también me puede usar, ¿sí? Al igual que cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tiempo, por este momento. Una vez más pidiéndote que tú hables a través de mí, Señor mi Dios, que cada uno de los jóvenes que están en este lugar, Señor mi Dios, no se sientan atacados, sino al contrario, vean, Señor mi Dios, que todo esto que se nos ha enseñado en verdad es bueno, pero también a veces nos falta, Señor mi Dios, entregar nuestras vidas a usted, Señor Jesucristo. Te pedimos que hables a través de mí, me pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y como el tema, le digo que es largo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, solamente vamos a agarrar un versículo como versículo clave. En el caso de un servidor, en la iglesia lo acostumbro usar solamente uno, y vamos a agarrar el de Hechos, capítulo 10, solamente el versículo 24. Y les voy a pedir que si nos podemos poner de pie, lo voy a leer yo, lo repiten ustedes. El tema se llama Ve a donde tengas que ir para predicar a Cristo. Y normalmente, cuando digo que yo me familiaricé, para aquellos que me conocen saben que no solamente predico en esos 4 lugares, predico en más lugares. Normalmente uso mi familia,
¿sí? La familia cercana. Trato de buscarlas, de hablarles, pedirles que me presten sus casas y compartir la palabra de Dios. Y en el caso de Cornelio, él usó su propia familia, sus amigos, y de hecho ahí lo menciona, amigos íntimos, ¿sí? No solamente él quería recibir la bendición de parte de nuestro Dios, sino también quería que su familia directa, sus amigos íntimos, conocieran de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a leer yo, lo repiten ustedes, dice la palabra de Dios. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Repítalo. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Pueden tomar su lugar? Digo que estuve meditando en el caso de Cornelio y vi en el caso de él en especial muchas cualidades que menciona la palabra de Dios que usamos normalmente los cristianos y sobre todo los que nacimos en hogares cristianos. Ahorita decía un hermano en Salmos capítulo 1 que somos bienaventurados porque en verdad no andamos en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores nos hemos sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia o nuestra delicia, y en su ley meditamos de día y de noche. Y dice que somos como árbol plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacemos realmente, créanlo, todo prospera. Yo siempre he creído esto, que el cristiano siempre prospera cuando realmente está en el camino de nuestro Dios. Y para eso normalmente nuestros padres siempre nos encaminan en el camino de nuestro Dios. Nos enseñan a orar, nos enseñan a temerle a Dios. Hay momentos donde nos enseñan a ayunar, como el caso de Cornelio, que las cosas que vi en el capítulo 2 de Hechos capítulo 10 mencionan varias cosas que las voy a hacer sobresalir, entre ellos que era una persona piadosa. Para aquellos que no sepan lo que es una persona piadosa, era una persona que tenía una devoción sincera por buscar a nuestro Dios. Y así somos muchos de los que estamos en este lugar, jóvenes sobre todo. Tenemos en nuestro corazón algo que nos hace querer acercarnos a nuestro Dios. Pero a veces, lamentablemente, digo que a veces lo hacemos a nuestra manera. Por eso venimos a escuchar la palabra de Dios. Porque aquí realmente dice la palabra de Dios que la fe empieza a venir por el escuchar la palabra de nuestro Dios. Y no solamente veía en el caso de Cornelio eso que era una persona piadosa, dice que era una persona temerosa de nuestro Dios. Y créanlo, los que hemos nacido en hogares cristianos, en verdad se nos enseña a respetar mucho a nuestro Dios. Podemos a veces en momentos de nuestras vidas querernos alejar, pero siempre el respeto a Dios, o sea, siempre tenemos ese cuidado. Porque desde pequeños se nos enseña a que Dios nos está mirando. Y buscamos siempre el respetar la palabra de nuestro Dios. Y entre ellos, dice la palabra de Dios también, porque eran cualidades que tenía Cornelio, era una persona muy dadivosa, en verdad apoyaba mucho, sobre todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿sí? Y en lo que podía económicamente él aportaba. Y de hecho era conocido, de hecho más adelante lo vamos a ver, donde con las oraciones que él tenía, pues tenía que ver con lo que él hacía, ¿sí? Aunque lo hacía solamente para el pueblo de Dios, porque él sabía que ellos le servían a un Dios vivo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios más adelante en el mismo versículo 2 también que era un hombre de oración. Y les voy a mencionar algo, que esto pocos lo predican, pero cuando son temas ya más profundos lo predicamos. No sé si ustedes sepan que cuando estamos en pecado, nuestras oraciones no llegan a Dios. Por más que oramos, por más que le pedimos, ¿sí? Si realmente estamos en pecado, dice que hay una división entre nosotros y nuestro Dios. Y no es porque la mano de nuestro Dios se haya cortado, como dice su palabra, ni su oído se ha grabado, sino que el mismo pecado es el que hace la división entre nosotros y nuestro Dios. Por eso a veces vemos tantas cosas. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué aquel cuando clama, como dice Jeremías 33:3, y le responde y le enseña cosas grandes y ocultas que normalmente no conocemos? Y tiene que ver a veces con el pecado. Y les voy a mencionar esto porque al último termina en la historia donde le predican a Jesucristo, a Cornelio y a su familia. Y no solamente era un hombre de oración en el versículo 22, digo, porque no vamos a terminar
El capítulo 10 tiene 38 versículos, pero en el versículo 22 dice que era un varón justo y de buen testimonio. Y les voy a mencionar algo que yo lo escuché en mi juventud, no sé si anda todavía en Medellín. Esta palabra la escuchábamos en el seminario, y decía, no, es que es muy buena gente, solamente le falta Jesucristo y nos reíamos, le faltaba todo, sí, le faltaba todo, ¿sí? Porque en verdad los veíamos y eran personas de buen testimonio, ¿sí? Y el caso de nosotros, cuando éramos seminaristas, nos reíamos porque decíamos, es que si no tiene a Cristo no tiene nada, ¿sí? Y les menciono esto porque el caso de Cornelio era un varón justo. Hay una enseñanza, Dios sabe, que la tomé de hermano Marcelino. Esta palabra se nos enseña siempre el cristiano a ser justos delante de Dios, ¿sí? Y muy pocos relacionan esta palabra, normalmente la asociamos con la justificación, que tiene que ver con la fe, pero en el caso del ser justos, tiene que ver con de lo que nos corresponde hacer. Un ejemplo, normalmente cuando tenemos la luz o el agua y lo consumimos, lo justo es pagarlo, ¿sí? El cristiano normalmente nunca hace cosas que están fuera de las leyes morales, ¿sí? Trata de ser justo y si lo consumió, pagarlo, ¿sí? Y esta persona dice que era un varón justo, de buen testimonio, dice el versículo 30, hasta ayunaba, ¿sí? Cornelio. Pero les menciono todo esto en el caso de los jóvenes, porque créanlo, todo eso que están haciendo, posiblemente les voy a mencionar algo, porque he escuchado de testimonios de jóvenes donde por muchos años le sirvieron a nuestro Dios y en verdad nunca su vida la entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente nos invitaron a muchos de nosotros, de los pastores, de los líderes de la iglesia donde se congregaban, porque los veían orando y normalmente ellos también al verlos orar, pues oraban. Cuando decían que ayunaban, pues ayunaban. Cuando hablaban de los 10 mandamientos, como en el caso de los niños, cuando se les da las clases de no matarás, no robarás, normalmente no lo hacemos, ¿sí? Pero nos falta lo más importante, es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de Cornelio, dice la palabra de nuestro Dios, que Dios, ahí en el versículo 3, ¿sí? Dice que vio claramente una visión. Y en esa visión, no vamos a entrar tanto ahí porque no vamos a terminar, vio que Dios le iba a hablar a él de una manera, ¿sí? Y nos vamos a brincar hasta el versículo bueno, primeramente el 5 y 6, yo digo. No, voy a leer desde el 4, 5 y 6. Dice él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones, lo que les mencionaba ahorita, de que todo lo que hacemos, cuando somos sinceros con nuestro Dios, realmente Dios lo está mirando. A veces solamente nos falta que nos vayan encaminando, sobre todo a los jóvenes, que son muy impulsivos a hacer las cosas para nuestro Dios. Y les digo porque soy uno de ellos, ¿sí? Y en verdad hay pastores que a veces me dicen que es muy impulsivo, solamente lo malo que te falta es que te encaminan, ¿sí? Y así hay muchos jóvenes que en verdad tienen en su corazón el deseo de servirle a nuestro Dios, ¿sí? Y solamente queremos que encaminarlos, ¿sí? Para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en verdad dice que nuestro Señor Jesucristo, bueno, en Hechos capítulo 10, versículo 4, mirándolos fijamente atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y luego ahí menciona los que les voy a mencionar el día de ahora, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Por qué venimos? El caso de los jóvenes, el caso de los adultos, a un lugar como este. En verdad, créanlo, hay cosas, dice su palabra, que Dios no hace nada sino antes habérselo revelado a sus siervos, los profetas. Antes de que nos pase algo, Dios te va a hablar. Antes de que vaya a sucederte algo, Dios te va a advertir. Normalmente
Estos lugares Dios los usa para hablar, para enseñar. De hecho, hemos conocido lo que dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado en toda buena obra. Dios tiene algo especial para nosotros. Ahí en el versículo 6 dice que el caso de Pedro le iba a decir lo que debería de hacer. Y ahí nos vamos a brincar hasta el 24, que es el versículo clave que leímos ahorita. Dice que el otro día entraron, me brinqué un poquito lo de la visión, donde Dios le habla a Pedro y le menciona de que fuera sin titubear, y le muestra en el lienzo de que no llamaras a nada inmundo ni común, porque lo que Dios había limpiado no le llamaras inmundo. Y entra el versículo 24, donde dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Les menciono esto porque no solamente nosotros queremos que entregar nuestras vidas a Cristo. Nos gustaría no solamente vernos a nosotros a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ver a nuestra familia. ¿Sí? Créanlo, ahorita decían hermanos en el momento que estuvimos aquí con los jóvenes, de esas cosas que a veces los jóvenes tienen miedo de compartir la palabra de Dios. Pero realmente si aman a esa persona, no tenemos por qué tener miedo. De hecho, en el primer día mencionaron en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco, donde dice que recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y le seremos testigos no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y créanlo, yo creo que lo más difícil es predicar a nuestra propia familia. Queremos impactar, dice nuestro hermano, y yo no contesté, pero yo en mi mente mencionaba, tiene que ver nuestro testimonio. Queremos impactar a nuestra familia, queremos que ser de buen testimonio. Créanlo, posiblemente no lo vamos a ver el día de ahora, pero el día de mañana lo vamos a ver. Y les voy a mencionar como testimonio de la familia por parte de mi mamá. La mayoría no era cristiana por muchos años. Solamente mi abuela, mi mamá y eran todos, de 12 hijos. Y somos como arriba de 100 primos y ya van nietos y nietos y no sé cuántos. ¿Sí? Y a veces creemos que no hemos impactado a nuestra familia con lo que predicamos. ¿Sí? Pero a veces hemos escuchado eso de Eclesiastés acerca de los tiempos, donde la mayoría predicamos y decimos que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Créalo, hay tiempos donde tarde o temprano nuestra familia va a venir a los pies de Cristo. ¿Sí? Posiblemente no fue en el momento donde tú le hablaste, pero de que le va a venir, va a venir. Y se va a cumplir lo de Hechos capítulo 16, versículo 31, donde menciona: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú y tu casa. Y se va a cumplir lo de Samuel, donde dice que de cierto somos como aguas derramadas por tierra, que no puede volver a recogerse. Que Dios no quita la vida, sino que siempre provee un medio para que no se deje de sí el desterrado. Siempre Dios busca la manera de acercarnos. ¿Sí? Y en el caso de Cornelio, Dios tenía algo preparado para él. Y en el caso de él, créalo, dice la palabra de él que rápidamente buscó a sus familiares y a sus amigos más íntimos para que escucharan lo que Dios tenía preparado para él. Y aquí viene donde viene el mensaje que quiero predicarles el día de ahora. ¿Saben qué fue lo que escuchó Cornelio? ¿Qué era lo que Dios tenía preparado para Cornelio? Porque a veces el cristiano, hay tanto tiempo de convivir con nuestra familia, y ahorita que está de moda, ya no tarda en el mundial, y normalmente usamos esas pláticas para conversar, cuando debemos de usar ese tiempo para compartir la palabra de nuestro Dios. Y les menciono esto porque todos conocemos y sabemos que la venida de Cristo
está cerca. Y queremos no solamente ser salvos nosotros, sino nuestra familia. Y ahí en el versículo, capítulo 10, versículo 34, donde menciona que Pedro abrió la boca y menciona estas palabras: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y el tema que tenía preparado, que dice: ve a donde tengas que ir a predicar a Cristo. A veces nos limitamos con solamente predicar a nuestros amigos o a un familiar, pero créanlo, Dios nos mueve no solamente a predicarle al que está a un lado de nosotros. Queremos que enseñarnos y ser sensibles a la voz de nuestro Dios. Sí, pusimos, bueno, no leímos lo de Hechos capítulo 10, pero dice que Pedro fue obediente al llamado de Dios de que fuera a predicar. Y en caso de nosotros, queremos que enseñarnos a ser obedientes, a predicar la palabra de nuestro Dios y predicar, no solamente, les mencioné ahorita, de cosas seculares, sino predicar a nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos va a hacer transformarse, ¿sí? Va a haber un cambio en la vida de ellos. Mientras no les prediquemos a Cristo, posiblemente su vida va a ser igual. Hasta que ellos no entreguen su vida a Cristo, va a haber un cambio en ellos. Dice el versículo 41: no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto es lo que predicamos. Queremos que enfrentarlos y mencionarles que necesitan entregar su vida a Cristo. No podemos vivir una vida, les mencioné ahorita, a lo mejor aquí yo creo que se va a entrar una vida religiosa, donde a lo mejor venimos a este lugar solamente porque a lo mejor está bonito, como decíamos ahorita, pero en verdad no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Queremos que abrir nuestros corazones, permitirle a Cristo que Él entre a nuestras vidas, ¿sí? Que se cumpla la palabra de nuestro Dios. Y dice ahí más adelante en el versículo 44: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Créanlo, Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe quién realmente abrió su corazón a Cristo. ¿Sí? A veces no es necesario, y les voy a decir por mi caso, ¿sí? No es necesario pasar al altar cuando se hace la invitación. Ahorita mencionaban de ciertas cosas que a veces la persona que viene de visita, cuando hacemos la invitación, a veces se cohíbe porque no quieren ser exhibidos. Pero a veces desde ahí de nuestra banca, nosotros mismos le decimos a Dios que nos perdone, que realmente estamos arrepentidos, que lo que predicó el pastor en el momento realmente ha tocado su vida y Él quiere que Dios transforme la vida de ellos. ¿Sí? Con eso vamos a terminar. Espero que todo esto se quede en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.